Gloria a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Gloria a Jesús. Versículos 26, versículos 20 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Vamos a leer antifonalmente la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a orar, que sea Dios hablándonos en esta mañana conforme a su voluntad. Padre amado Jesús, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para adorarte, para engrandecerte, Jesús. Oh Cristo amado Jesús, para edificar tu pueblo conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Gracias, Jesús, por tu bendición, en tu santo nombre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Y tenemos aquí la asistencia de hoy: 21 niños, 11 adolescentes, 77 adultos, para un total de 109 personas en el día de hoy. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios ha sido bueno. Amén. Ayer tuvimos la reunión de pastores del West, y dejaron saludes hermano Giovanni de Brandon y los otros pastores de Alberta. Bueno, estuvimos hablando y planificando lo que Dios nos ha mostrado, ¿no? para el porvenir. Entonces estemos orando, hablamos del campamento, y desde ya empecemos a orar por ese campamento. Yo quisiera hacer una caja de cartón, o la voy a hacer, y usted va a poner ahí sugerencias, no es necesario que ponga su nombre, sugerencia, y la va a meter allí. Claro, que se lo digo de ahora. Sugerencias. No quiere decir que la sugerencia ya se va a hacer como, no, una sugerencia, uno la lee y mira si es factible, se hace. Amén. Gloria a Jesús, a fin de que cada día vayamos mejorando lo que hemos tenido. Amén. Yo creo que el sentir general de toda esta provincia del West es que el campamento continúe, según lo que pudimos ver ayer en ese sondeo, pero yo quisiera también escuchar alguna sugerencia o leer. Entonces vamos a hacer una cajita y usted va poniendo allí sugerencias para el campamento. ¿Cuántos han recibido bendición o ha sido de bendición ese campamento? A ver. Amén. Gloria a Jesús. La verdad es que Dios se ha glorificado grandemente. Dice aquí la palabra del Señor que Felipe, se le acercaron a él unos hombres que venían a adorar, y le dijeron a Felipe: queremos conocer a Jesús, queremos ver a Jesús. Aleluya. Qué bueno que la gente te vaya identificando como ese medio para conocer a Jesús, como ese canal, ¿verdad? Yo quisiera que tú me mostrases eso que tú tienes, eso que yo veo en ti, cómo lo haces. O sea, yo te veo que tú tienes algo especial, y nosotros podamos canalizar, ¿verdad?,
por eso que la gente llama especial, que es la gracia de Dios. Amén. Para que otros también lleguen al conocimiento de él. Y Felipe le dice a su hermano Andrés, aquí hay unos hombres que quieren conocer a Jesús. Y entonces le dijeron a Jesús, bendito sea el Señor. Y Jesús dice, ha llegado la hora, gracias hermano, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No era la primera vez que buscaban a Jesús. La Biblia muestra muchos pasajes de gente que buscó a Jesús. El caso de Jairo, cuando su hija estaba muriendo o ya había muerto, buscó a Jesús. Amén. Fue donde Jesús, porque él sabía que a ese problema tan grande solo Jesús podía ayudarle. Y Jesús lo ayudó. Amén. Y Jesús lo ayudó. En Lucas capítulo 7 nos habla la palabra del Señor de otro personaje que también buscó a Jesús. Quería recibir algo de Jesús. Amigo, ¿tú quieres recibir algo de Jesús? Aleluya. ¿No sabes cómo hacerlo? Bueno, hoy vas a aprender cómo hacerlo. Gloria a Jesús. Jesús está dispuesto a darte un regalo hoy. Pero depende si tú lo recibes, ese regalo. Gloria a Jesús. Dice en Lucas capítulo 7, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto. Ha sido una buena persona. Nos construyó hasta un templo, hasta un edificio nos dio, Señor. Deberías ir allá y atenderlo. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos, o sea, estaba cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aleluya. Era un hombre que conocía de autoridad. Un hombre que sabía lo que es dar una orden. Y le mandó una comitiva cuando Jesús estaba cerca y dice, no es necesario que tú llegues. Con solo la palabra es suficiente. Yo sé lo que es la autoridad de alguien con poder. Yo tengo poder. Y yo mando a uno de mis siervos, ves y vas y lo hace. No lo hagas y no lo hace. La palabra es suficiente. Y Jesús se admiró de esa fe. Aleluya. ¿Tú puedes creer eso? Dice la palabra del Señor, el que se acerca a Dios, como todos ellos. Jesús es Dios manifestado en carne. Dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Amén. Dios manifestado en carne. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice aquí la palabra, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este viene y mi siervo viene. Haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Jesús. Aleluya, denle una alabanza al Señor. Es el Señor el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aún su palabra es poderosa para hacer lo que parece imposible para nosotros. Amén. Aleluya. Parece
que hubiesen cosas que ya no tienen solución, y a lo mejor es cierto, pero Jesús tiene la última palabra. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Mateo capítulo 5. La bienaventuranza, el sermón de Jesús. Mucha gente se acercó a Jesús para recibir algo de Jesús. Una sanidad, ¿verdad? Porque su hijo estaba endemoniado, porque su hija estaba enferma, porque se sentían solos. Acudieron a Jesús y ninguno fue avergonzado. Pero Jesús es poderoso para hacer eso. Pero Él tiene algo más. Amén. Y Él quiere algo más. Que el hombre entienda algo más. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres. No habla de pobres de dinero. Alguna gente interpreta pobre de dinero. No, el evangelio es para todo. Todo el que cree. Y eso cobija a todos. Todos es todos. Amén. Algunos mezclan clases sociales y no. Todos necesitamos al Señor. Todos. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Si nosotros desglosamos eso, bueno, ¿cómo así pobre de espíritu? Pobre es el que carece de algo, ¿verdad? Pobre de dinero, ¿de qué carece? A ver, de muchas cosas. De dinero, por eso es pobre de dinero. De carro, todo lo que genera el dinero carece de eso. Pero si tiene abundancia de eso, entonces no es un pobre sino un rico. Hermano, y entonces ¿cómo es el bienaventurado el pobre? Es que yo no soy pobre. Bienaventurado el pobre de espíritu, aquel que reconoce que carece de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Aquel que analiza su vida y dice: puedo tenerlo todo, pero no tengo al Señor. Puedo anhelarlo todo, pero en mi plan no está Dios. Soy un infeliz porque no tengo al Señor. Yo quisiera profundizar más en Dios. ¿Por qué? Porque carezco de eso. Me estoy reconociendo que soy un pobre. Y dice la Biblia: eres bienaventurado porque has empezado bien. Has empezado a reconocer que necesitas más del Salvador. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando un pecador reconoce eso, hermano, está cerca de entrar a la salvación. Está cerca. Cuando un creyente está en una dificultad y ha luchado por su fuerza, por sus medios, por sus capacidades, por sus virtudes, y no ha podido, y de pronto se acuerda de una clase tan básica como es esa, porque esos serían los rudimentos. Descansar en Dios, creer en Dios, depender de Dios. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a hablar de Jairo, Lucas capítulo 8. Versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Todos. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Era un conocedor de la Escritura, pero tenía un problema grande. Tenía un problema inmenso. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermanos, cuando uno llega a Cristo no es que no tenga problemas.
Tú tienes problemas, quieres salir del problema, entrega tu vida a Cristo, pero verás que no vas a tener problemas. No, eso no es así. Sí vamos a tener problemas, pero va a haber una diferencia, que vamos a tener un ayudador. Amén. Aleluya. Alguien que nos va a socorrer, alguien que nos va a fortalecer, alguien que nos va a ayudar, alguien que va a estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia. El sol sale sobre buenos y malos. Aleluya. De pronto los malos no agradecen eso, pero los que aman a Dios sí saben agradecer. Amén. Todo lo que hemos recibido de Dios, todo, no importa lo que venga, si es de Dios es bueno. Nieve, agua, sol, lo que venga, si es de Dios, hermanos, es bueno. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Entonces vio un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Vea que todos han dicho, le rogaban, le clamaban: necesito, Jesús, que hagas algo, que entres en mi casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Bueno, ahí viene el caso de la mujer del flujo de sangre. Y yo siempre me he imaginado la actitud de ese padre. Aleluya. Su hija a punto de morir, no, estaba muriendo. Estaba muriendo. Tendría que moverse rápido. Necesito encontrar a Jesús. Yo sé que Jesús, he escuchado su fama, que sana a la gente, y tengo que moverme rápido porque mi hija está muriendo. Y encontró a Jesús y le ruega: Señor, necesito que vayas a mi casa, es que mi hija se está muriendo. Y Jesús dice: bueno, vamos. Y vamos, y de camino se encuentra con esta mujer, ¿verdad? Esa mujer que también necesitaba a Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y esa mujer que también se armó de fe y le tocó el manto, y el Señor empezó y se detuvo. ¿Quién me ha tocado? Y la multitud. Imagínense ese padre. Ay, Señor, habla rápido. Mi hija se muere, habla. Haz lo que tenga que hacer ahí, tal vez no. Su hija se estaba muriendo, pero Jesús se toma todo el tiempo y sana a esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Nosotros somos los que nos desesperamos y queremos que Él haga las cosas como nosotros queramos, pero nos olvidamos que Él es el soberano y que Él la hace en el tiempo perfecto. Dice la Biblia: Él hizo hermoso todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, y sanó esta mujer. Gloria a Jesús. Pero dice en el versículo 49: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija murió, no hay nada que hacer. No molestes más al maestro. Eso le decían tal vez los que no tenían alguna afinidad con esa muchacha. ¿Será que a Jesús sí lo estaba molestando? Yo no creo. Pero Jesús viene aquí y le dice, le da la clase a Jairo. Y le dice a Jairo, gloria a Jesús, bendito sea el Señor. ¿Estamos donde? En el 49. En el 50 dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El problema Jesús no lo ve como nosotros lo vemos. Señor, no hay nada que hacer. No digas así.
yo sí veo solución. Señora, ¿está muerta? No está muerta, está dormida. Jesús no ve los problemas como nosotros, porque Él es mucho más grande que nosotros. Bendito sea el Señor, amén. Mucho más grande. Cree solamente. Aleluya. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Mas Él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y el espíritu se volvió y se levantó. Hasta ahí llegó el problema. La que estaba muerta se levantó. Gloria a Jesús. Muchos se acercaron a Jesús. Muchos. Pero llegó un punto en que Jesús dijo: es necesario que muchos no se beneficien, sino todos. Vea la visión del Señor. Es necesario que no muchos sean beneficiados por mí, sino que todos sean beneficiados por mí. Todos. Y ese todo te cobija a ti y me cobija a mí. Todos. Muchos se acercaron y recibieron. Otros no recibieron, como hablábamos el domingo pasado del joven rico. Pero por eso dice allí donde leímos en Juan 12. Gloria a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 y 26, lo que leímos. Versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Usted cuando coge un maizal, los que han sembrado, los que han trabajado en la tierra, y coge ese granito y lo deja en una mesa, ¿verdad? Eso no pasa nada. Ahí durará. Pero si usted coge y lo tira en tierra, ese granito va a empezar a descomponerse, a cambiar su figura. Pero de pronto, el día menos pensado, usted observará que de eso que parecía que ya no servía para nada, sale una vida, ¿verdad? Sale un retoño. Con el tiempo va creciendo y crece hasta su estatura. Y ya ese granito dejó de existir. Pero de pronto de eso que creció empiezan a salir muchas mazorcas, ¿verdad? Mazorcas con muchos granos. Lo que empezó siendo uno, ahora es muchos. Bendito sea el Señor. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Es necesario que yo muera, porque cuando yo muera voy a salir y voy a tener muchos frutos como los que vemos hoy aquí. Bendito sea el Señor. Y alrededor de todo este globo terráqueo, todos aquellos que le han creído sus promesas. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice aquí: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Necesita caer en la tierra y descomponerse, morir. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, y viene ¿dónde? Porque uno tiene que hacerse la pregunta: bueno, el que ama su vida, ¿a dónde? Y el que aborrece su vida, ¿a dónde? Pero el Señor lo dice: el que ama su vida la perderá. Señor, pero yo amo mi vida. Yo me cuido, yo me cuido de no enfermarme, de no herirme. ¿Cómo así que el que ama su vida se perderá? Pero es que leamos completo. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. El que ama su vida en este mundo. Sería una traducción más sencilla: el que ama la vida del mundo. Amén. Y cuando la Biblia habla del mundo no se refiere a lo externo. Yo le he dicho que cuando uno se come un pescado como ayer, yo me comí una mojarra bien grande, tengo una sed hoy.
Eso no es espiritual, ¿verdad? Uno come porque eso es algo carnal. Pero cuando la Biblia habla de la vida del mundo, se refiere a la vida de pecado. Y hay gente que ama la vida de pecado. ¿Sí me entiende? Aman lo malo. La Biblia lo dice, que la luz vino a los hombres. ¿Y los hombres qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Aman eso. O sea, eso es lo que se está refiriendo aquí. El que ama la vida del mundo. ¿Qué pasa? Dice la Biblia. Aleluya. El que ama la vida en el mundo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece el mal. Piensan luchar con el mal y luchan mal. Piensan luchar con el mal y luchan mal. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es abstenerse. No debo hacerlo, no debo hacerlo, no debo hacerlo, no debo hacerlo. Pero tienen una vida de sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque quieren hacerlo. Quieren hacerlo. Pero aquí dice la Biblia, el que aborrece. Hermano, usted no sabe que a mí me gustaba mucho el arroz de coco. Hermano, pero comí tanto arroz de coco que ya lo aborrecí. No yo, no, un ejemplo. Tanto que comí que ya lo aborrecí. ¿Qué quiere decir aborrecer? Que usted le pone el arroz y ya no, ya eso yo no lo quiero. Amén. Aleluya. El que aborrece la vida de pecado, así sea que le pongan lo que le quieran poner, no. Cristo me ha hecho nuevo. Cristo me ha hecho un victorioso, bendito sea el Señor. Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento, sea genuino. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo. Judas capítulo 23 nos habla de sacar al que está inmerso en ese mundo de pecado, el que está perdido, el que está amando eso. En Judas 23, vamos a leerlo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que, hermano, no hay otro micrófono, sí. Nos dicen de sacarlo del mundo, ¿no? Forzarlos a entrar, ayudarlos a entrar al conocimiento. Pero cuando los ayudes a entrar, aborrece todo lo que estaba de donde lo sacaste, de donde lo ayudaste a salir. Aborrece, no ames nada de lo que trae. Y dice, ni aun qué, ni aun su vestimenta, ni aun lo que venía, la coraza que traía. Aborrece eso, porque Cristo te va a hacer nuevo. Si sacamos a alguien allá, ¿verdad? Gálatas, por ahí 3:27. Vamos a ver la palabra del Señor. Pero si alguien se lo sabe de memoria, ya puede decirlo. ¿No se lo saben? Gloria a Jesús. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Léalo, hermano, ¿ya lo encontró? Léalo.
todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Qué quiere decir bautizado? Metidos, inmersos, ¿verdad? Metidos debajo de Jesús, sepultados. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. De Cristo estamos vestidos. Ya no estamos vestidos con esas ropas viejas de pecado, porque ya la hemos aborrecido. Aleluya. Entonces eso, el que ama su vida, la vida del mundo la perderá, pero el que aborrece esa vida, no quiero saber más nada de eso, la ganará la vida eterna. Amén. Pero así como Cristo murió en la cruz del Calvario para traer muchos al conocimiento, yo también tengo que morir. ¿Usted sabe eso? Claro. Tenemos que morir para volver a nacer. Tenemos que morir para que nosotros podamos ser fructíferos, tener frutos. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 1 de Romanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera. Eso no puede ser. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos aborrecido esta vida, ahí, la vida de pecado, los que hemos muerto al pecado, un muerto no ve ni siente, ni está presente. Yo siempre le he dicho un ejemplo, por lo menos, si su tatarabuelo o el abuelo de su tatarabuelo, ¿por qué no está aquí? No me vengan a decir, hermano, es que está allá de donde soy yo, porque yo no le voy a creer, porque simplemente está muerto, ¿verdad? Entonces viene la palabra, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, es que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es que ya hemos muerto a eso. ¿Cómo vamos a estar ahí en el pecado? ¿Acaso los muertos salen de las tumbas y se van a bailar por ahí? No, los muertos permanecen en las tumbas. Cristo nos ha, o hemos sido, crucificados con Él y sepultados con Él, para ya no vivir en esa vida, sino una vida llena de frutos. Amén. Aleluya. Llenas de frutos. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, allí es cuando tomamos esa decisión? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Hemos sido sepultados. Amén. Por eso Jesús nos sana. Jesús puede hacer muchos milagros en mucha gente. Y lo ha hecho. Porque Él es un Dios misericordioso. Y hay gente que le ha clamado a Él y Dios ha obrado y le ha hecho milagros. Pero a veces la gente se confunde con eso. Y dice, yo tengo a Dios de mi lado. Dios está contento conmigo. ¿Y por qué está contento contigo? Porque yo todo lo que le pido, Él me lo da. ¿Y si será verdad eso? ¿Qué, hermano? Que yo todo lo que lo pido se lo da. No, yo sí te creo. Porque a lo mejor sí tiene fe.
Tú tienes la capacidad de creer que Dios es capaz de obrar y Él actúa en eso y te lo da. Eso yo lo creo. Pero de que está agradado contigo, ahí lo dudo. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque Jesús quiere algo más. Él no solamente quiere sanarte, Él no solamente quiere bendecirte, Él quiere que seas salvo, amigo. Él quiere que seas salvo. Aleluya, bendito sea el Señor. Él quiere que tú mueras y aborrezcas el mundo para que lleve fruto a vida eterna. Por eso fue que murió en la cruz del Calvario, porque Él no quería que muchos se beneficiaran, sino todos. Aleluya, todos nosotros somos beneficiados en Él, y ahorita vamos a ver por qué somos beneficiados en Él. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, plantados, usted planta una semilla. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendito sea el Señor. Cristo duró 3 días muertos, pero después se levantó y no ha vuelto a morir, ni volverá a morir. Aleluya. Si nosotros hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pero es necesario que yo muera para que eso suceda. ¿Sí me entiende? Porque si yo he sido sembrado, imagínese usted ese grano de maíz que yo siembro allí y lo tapo y me voy y mañana lo encuentro así con las manitos y se sale de la tierra. Oye, ¿tú qué haces ahí? A ver. Una vez le echo tierra y me voy, otra vez. Nunca vendrá una planta. Nunca vendrá un fruto. Porque es necesario que yo muera. Ese es el concepto de la vida. Y el concepto que el Señor dejó. ¿Queremos tener vida eterna? Es necesario morir. Es necesario morir. Es una expresión que a veces nos duele. Hermano, ¿quién se quiere morir? Pero a veces es un juego de palabras. Y uno tiene que tener claro a qué me tengo que morir, para qué vivir. Yo muero al mundo para vivir para Cristo. Amén. Yo muero al mundo para vivir para Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué beneficios tengo de eso? Ahora sí, vamos a Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como es que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aleluya. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Beneficios del Calvario. Aleluya. Cristo nos transforma y nos hace nuevo por ese sacrificio en el Calvario. Aleluya, bendito sea el Señor. Todo el que cree, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, no muchos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos estados: perderse y vida eterna. Amén. Una palabra clave: todos. Ya no son los muchos, ahora son todos. ¿Qué hay que hacer? Ahí dice, creer. ¿En qué hay que creer? En lo que hemos dicho. Aleluya. Es necesario que esa palabra se atesore en nosotros y nosotros podamos creerle a Él. Vea, uno tiene la capacidad de hacerlo, hermano. Cuando nuestra vida gira mucho en torno a los bienes, sin quererlo, los bienes se convierten en un Dios. Cuando toda su vida gira en torno a los bienes, ¿sí me entiende? Te dice, vea, el día que yo no tengo dinero en el bolsillo, me siento mal. Sí, claro. Yo necesito tener dinero en el bolsillo. Oh, está bien. El día que no tengo dinero en el bolsillo, me siento mal. El día que... ¿Y por qué? Bueno, imagínese usted que uno se enferme y no tiene dinero. ¿Dónde va a ir? Pero con dinero yo voy a un hospital y pago. Si tengo hambre, yo tengo el dinero, yo compro. Si estoy triste, yo tengo dinero y me voy a distraerme por ahí. Oh, ya, claro. O sea que el dinero es tu proveedor. El dinero es mi proveedor y nada me faltará. Y en lugares maravillosos me hará que yo esté. Confortará, me alegrará cuando lo tengo en el bolsillo. ¿Sí se está dando cuenta? A veces hasta dónde llega el razonamiento. Pero aquel que toma la decisión en creerle a Dios, su felicidad es independiente a eso. La felicidad es tener a Jesús en su vida. Hermano, y vea, y le voy a dar una buena noticia. Y Dios es tan poderoso y maravilloso que ese bolsillo nunca escaseará. Aleluya. Que ese bolsillo nunca escaseará. Porque hay una promesa hermosa: deleítate en Dios y Él va a dar lo que tú anhelas. Él te va a dar lo que tú quieras. Pero es necesario morir al mundo y vivir para Cristo. Es necesario aborrecer el mundo y vivir para Cristo. Cristo ha sido nuestro ejemplo. Por eso dice la Biblia que es primicia de los que creyeron, porque Él lo demostró todo. Él murió como esa semilla que muere para llevar muchos frutos. Y si yo soy un creyente, yo tengo que morir también para llevar mucho fruto. Mucho fruto en mi vida. Gloria a Jesús. Una vida nueva, llenas de fruto de Dios. Aleluya. Demos gracias al Señor en esta mañana. Y yo quisiera hacer un llamado a un amigo que estás luchando con un problema que te tiene agobiado.